Buenas tardes a todos. Martes con François 49. Aquí le habla François Carrière, CEO y Managing Director de Coldwell Banker España, Coldwell Banker Grupo Inmobiliario. Pues aquí estamos, llevamos 49 sesiones de Martes con François. Hoy es martes 15 de octubre y empezamos Martes con François. Muchísimas gracias a todos los que me siguen. Hoy vamos a hablar de política. Sí, hablaremos de política en Martes con François. Ya sé que no se tiene que hablar de política nunca, no se tiene que hablar de religión y no se tiene que hablar de deporte. Bueno, de deporte sí, siempre que sea del Barça puedes hablar del deporte, si no, mejor que no. Pero bueno, oye chicos, Martes con François empezamos, y voy a ver un poco mi historia y ahí vamos a ver dónde andamos con esto. Pues yo llegué a Barcelona en los años 93, o sea que casi más de 28 años. Tengo dos hijos, Romina y Valentín, que ellos han nacido aquí. No son catalanes porque yo soy monegasco de origen francesa, pero tengo dos hijos nacidos aquí. Tengo mi mujer, Nadej, que es italiana, que nos conocimos en Mónaco, pues lleva ya también 20 años, bueno, un poco menos, aquí en Barcelona. Por lo cual yo puedo decir que me siento catalán de adopción, español también de adopción, y en Barcelona, en Cataluña, tenemos todo para hacerlos más felices del mundo y a veces realmente nos gusta complicarnos la vida. Pero no voy a hablar más y voy a leer un texto que he leído esta mañana y que realmente me interesa. Son 4 páginas, o sea que no es muy largo. Los que no quieren seguir, pues oye, sois más que bienvenidos que dejar esto. Y los que quieren seguir, pues yo creo que os va a interesar. Van pasando los años, hito tras hito, diada tras diada, y las predicciones más aciagas van cumpliéndose. Mientras la extraordinaria máquina de propaganda oficialista, con sus medios públicos, sus celebrísimos tertulianos, sus alimentadas redes sociales y su influencia internacional se dedica a enmascarar emocionalmente las verdaderas consecuencias de esta escapada a ninguna parte, la realidad va imponiéndose como una losa fría y desnuda. Es el inicio de Resaca, que llega tras el final de una fiesta frívola y ruidosa en el corazón de Europa. Y es el final de esta fiesta, cuando los músicos ya se fueron y las luces del día van despuntando en el horizonte, cuando empieza a emerger poco a poco una realidad viscosa de desconcierto y decadencia. El resultado de tanto trabajo improductivo es una sociedad dividida, sin discusiones políticas porque los contrarios ni se hablan. Una sociedad parcialmente amordazada porque aquellos que dicen lo que piensan se arriesgan al castigo pueril pero incisivo del agitprop y sus redes sociales. Es el de un territorio de gente trabajadora y seria del que han huido las sedes de más de 5.000 empresas, entre ellas las más importantes, y con ellas poco a poco sus directivos y centros de decisión. Un lugar donde las élites intelectuales han permitido que se ultraje un prestigio de moderación ganado en siglos de convivencia con el resto de España. Y donde todavía, desde el poder, se hacen esfuerzos sobrehumanos para ganar una visibilidad internacional, antes inexistente, con el triste objetivo de decirle a un mundo estupefacto que somos una víctima maltratada que se ha ganado el derecho natural a la protesta y el conflicto. Pero la realidad se impone porque se ha vendido un imposible. Volvamos a repetirlo. Un país verdaderamente democrático no puede cambiar su estructura constitucional porque lo quiere un 7% de su población. 2 millones de personas no son suficientes para cambiar la voluntad de 47 millones. No habrá referéndum porque sería tremendamente antidemocrático autorizarlo. Y no habrá presión internacional suficiente aparte del apoyo que pueden dar antisistema y desorientado de otros países, porque la comunidad internacional no quiere que los países se sesionen y especialmente no tienen interés alguno en colocar Cataluña, un lugar próspero pero insignificante para las grandes potencias. Y ya vemos cómo va el Brexit en Reino Unido, para que nadie en su sano juicio piense todavía que un referéndum es la solución.
Creo que tampoco habrá ruido internacional contra las sentencias. Un intento de ruptura de la integridad territorial desde el poder del Estado es un grave delito en cualquier país. Muchos catalanes que no participaron en la fiesta y muchos arrepentidos suplicamos terminarla ya. No queremos políticos en la cárcel. Por ello queremos que se cumplan con las leyes y las sentencias como se exige al resto de la ciudadanía. Para eso les pagamos. No queremos otros 155 y por ello también pedimos que los impuestos se dediquen ya al bienestar de las familias y no a la promoción de lo que jamás pasará. También queremos medios de comunicación públicos que sean neutros, como ocurre en todo país democrático con lo que se llama el cuarto poder. Y no pensamos que esas grandes manifestaciones cargadas de estudiado simbolismo sean un bien en sí misma, como tampoco lo son las cruzadas oficiales contra la judicatura y la monarquía. En cuanto a las entidades de presión social, promocionadas desde el poder que toman las calles y se arrogan el papel de toda la sociedad, la historia está llena de ejemplos similares, todos ellos terribles, por lo que finalmente pasa cuando no se les pone límites. España es un buen país, es un país fantástico, aunque es verdad que en términos históricos deja que desear. Es, por ejemplo, uno de los pocos países occidentales que ha tenido 4 guerras civiles en los últimos 2 siglos. Todos ellos, por cierto, muy catalanes. Pero desde el 78 las cosas no han ido mal. Según Bloomberg, España tiene el mejor sistema sanitario del mundo. Es el país donde sus ciudadanos viven más años después de Japón. Es un país muy seguro, con escasos 320 homicidios al año. Y nos visitan anualmente más de 80 millones de personas. Nuestro PIB por cápita se ha multiplicado por 6 en 40 años. Y tenemos influencia en una amplia parte del planeta gracias a nuestro vínculo transatlántico. En este mundo que viene, con sus disrupciones tecnológicas, económicas, geopolíticas y medioambientales, la verdadera oportunidad no es seguir insistiendo en la agotadora construcción de una república imposible, sino por el contrario, coliderar, equilibrar y reforzar sin complejos y cuanto antes por y desde Cataluña este país extraordinario llamado España. Seguramente algún lector pensará que esta es la reflexión de un nacionalista español. Pues no. Esta es esencialmente la humilde opinión de un catalán de enraizada tradición de catalanismo prudente y pragmático, que como una gran mayoría demasiado tiempo silenciada, ama intensamente a su tierra y por ello abjura de todos aquellos insensatos que quieren arruinarla. Bueno, pues este es un escrito que he leído esta mañana en La Vanguardia de Jaime Melet. Y el señor Jaime Melet es el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Es un texto que la verdad que me gusta mucho y ya está. Pues solamente lo que quería decir es esto. Y un abrazo muchísimo fuerte a todos los que me siguen y nos vemos en el próximo martes con François, esta vez número 50. Un abrazo a todos. Allez.